Nos vamos a poner serios para hablar del año que se está cumpliendo sobre la muerte de Ángeles Rawson. Recuerdan ustedes esta jovencita que volvía a su casa cuando fue interceptada, de acuerdo a lo que dice la justicia. Bueno, en verdad, por las dudas, para saber los detalles de la causa, vamos a presentar primero a nuestra invitada de hoy, María Elena Ripeta, periodista de Policiales de Crónica, una de las autoras del libro que tengo aquí en mis manos, a ver si lo podemos mostrar, que se llama Ángeles, pero habla de varios casos de mujeres jóvenes víctimas de la violencia. Ángeles Rawson, Candela Sol Rodríguez, Lucila Giaconis, Marianela Rago, María Soledad Morales, Natalia Melman, Paulina Lemos, Solange Gravenheimer. Gracias por venir primero. ¿De qué caso escribiste vos acá? Yo el de Lucila Giaconis. El de Lucila Giaconis. Recordemos que Lucila fue víctima de una violación. De intento de violación, y por eso la terminan matando. Fue el caso de Núñez. Ella estaba regresando también del colegio, de haber almorzado con su abuela, y se separa de la mamá a la tarde, todavía había sol, cruzó la vía de 50 metros le faltaban para llegar a la casa, y ahí es cuando el agresor, que nunca se encontró, la atrapa, la lleva hacia un costado que, en ese momento hay un pastizal, y por supuesto ya está cortado el pasto, hay iluminación. Sí, después de lo que pasó, los vecinos lo pedían, pero después de lo que pasó, ahí lo... Sí, lamentablemente como suele pasar los hechos siempre consumados. en este caso, ¿no? Que después de que suceden se toman medidas para que, y lamentablemente... a Lucila la asesinaron a 50 metros de su casa, nada más, cuando le faltaba muy poquito para llegar, ¿no? Y si bien hay rastros de ADN en la ropa de Lucila, nunca se encontró al agresor, y en la lucha de su mamá, Isabel Giaconis, de la Asociación Madres del Dolor, para que se creara el registro de violadores, ¿no? Se está cumpliendo un año, de la muerte de Ángeles Rawson. Hasta ahora, ¿qué es lo que te deja este caso de lo que se sabe a nivel judicial? Y a diferencia del de Lucila, se resolvió, por lo menos en la instrucción. Vamos a esperar al juicio oral ahora en octubre. Rápido, en 3 días. Por lo menos hay un responsable. En el caso de Lucila no hay nadie. Nadie. En el caso de Lucila nunca hubo ni siquiera un detenido. Estamos hablando del portero, Mancheri, Jorge Mancheri. Que está muy comprometido sobre todo por una prueba que, obviamente es la que cuestionó la defensa anterior con Miguel Ángel Pierri y Marcelo Biondi, y ahora con el doctor Adrián Tenca, de los rastros de ADN de Jorge Mancheri que se encontraron en algunas uñas de Ángeles. Esto obviamente es lo que lo compromete más, porque al encontrarse ADN bajo las uñas quiere decir que la víctima se resistió, y en el forcejeo quedan rastros de piel, ¿no? De cuando intenta sacárselo de encima, aparentemente, porque según la justicia también hubo un intento de abuso, y por eso después la termina matando. No se identificó en este caso todavía, pero esto va a ser todo discusión en el oral. O sea, fue en el edificio, pero la escena del crimen no está. No sabemos si fue en el sótano, en el departamento de Mancheri o dónde. Lo que sí se sabe es que Lucila entró a su casa y no hay ninguna imagen. Ángeles, perdón. No hay ninguna imagen. O sea, hay una imagen de ella llegando, pero no saliendo. Tampoco está muy claro cómo sacó el cuerpo. Supuestamente fue en bolsas. Recordemos que apareció en el SEAMSE, como hace también unos días otra chica, ¿no? Paula Jiménez, que también había, esto es un caso diferente, pero también llega al SEAMSE. Aparentemente este caso no tendría que ver con que un agresor la tiró, sino lamentablemente con que ella estaba durmiendo ahí, y subieron. Hay que ver qué pasa en octubre. La prueba más contundente contra Mancheri es esta del ADN en su piel.
los golpes que también tenía en el cuerpo. Recordemos que él tuvo como contradicciones también en sus declaraciones, porque primero dijo que era la policía que le había pegado, después que se había caído de una escalera producto de su él dijo trabajo. que la noche en donde lo llevan a declarar como testigo, directamente le toman una suerte de indagatoria en donde le presionan y le pegan. Esto es por lo menos lo que dijo la defensa de Mangieri en su momento. Pero si les parece, tenemos a ver, veamos si lo tenemos reflejado en esta especie de resumen que hemos hecho respecto de lo que se ha conocido del caso Ángeles. Un caso que tomó muchísima relevancia mediática, ¿no? Hasta los programas de Chimentos hablaban de este caso, de lo fuerte que fue, como ¿no? una novela. Desapareció el 10 de junio de 2013, un día después fue encontrada muerta en el predio de la SEAMSE, allí en José León Suárez. Correginos, María Elena, si hay algo. El encargado del edificio de la calle de Ravignani, Jorge Mangieri, se autoincriminó cuando declaraba como testigo ante la fiscal Azaro, pero en sus indagatorias posteriores siempre se declaró inocente. Recordemos la primera declaración. O sea, ¿por qué le he llamado como testigo primero? Por ser quien, bueno, obviamente podía tener algún dato, el portero del edificio. Lo mandan a llamar en una situación extraña. Me acuerdo que era una madrugada de un sábado. La fiscal se había quedado trabajando durante toda la noche. Porque recordemos que la primera pista estaba dentro del entorno familiar, en el sentido de que ella había ingresado a la casa, bueno, y de que había... entonces, bueno, en ese momento la fiscal le tenía a toda la familia, menos al padrastro, metida declarando, y bueno, lo van a buscar porque él no se presentaba, y ahí es cuando dice esta frase, yo soy el responsable de lo que pasó en Ravignani, y la fiscal para la testimonial y escribió un acta con lo que había sucedido. Sí, tuvo algunos giros la causa. Una junta médica determinó que la adolescente murió sofocada y estrangulada en una maniobra que no duró más de 5 minutos antes de que su cuerpo ingresara a la compactadora de basura. Ahí hubo varias idas y vueltas sobre si la había matado antes, si en realidad Ángeles pierde la vida por la compactadora, por el accionar de la compactadora. Es muy difícil hacer la autopsia sobre un cuerpo que ya estaba, bueno, obviamente, imaginemos que... Muy contaminado, ¿no? Digamos, con todo lo que sucedió. Y muy destruido, además, para poder determinar, bueno, es medio feo de decir, ¿no? Cuáles golpes habían sido antes de cuando estaba viva y cuáles eran producto de la compactación. Misma máquina que había... ¿Qué crees, María Elena, que hizo que este caso en un año por lo menos tuviera a un acusado en lo que tiene que ver con la etapa de instrucción y otros de los que hablamos? Bueno, en el caso de Giaconi ya lo mencionabas vos, pero digo, ¿se resuelve más rápido que otros? Sí, acá creo que había mucha presión mediática y política, pero además, bueno, una fiscal que rápidamente se puso a investigar y a buscar todas las pruebas y hacer los allanamientos. Recordemos que el allanamiento en el edificio, incluso en el departamento de Ángeles, cuando la fiscal se encuentra con que ella había regresado a la casa, es en pleno velatorio, digo, y la fiscal no tuvo reparo en seguir con la investigación, digo, no criticándola, al contrario, o sea, ella buscaba la verdad y no debe de ser fácil firmar una orden de allanamiento o pedir un allanamiento porque lo autoriza el juez, sabiendo que la familia está velando a la chica, pero si ella tenía alguna sospecha dentro del entorno, bueno, actuar de la manera más rápida posible para descartar que se deshagan de alguna prueba. ¿Por qué un caso es más mediático que otro? A veces es difícil de determinar. Yo creo que el de Lucila en su momento también fue mediático, pero bueno, cuando son adolescentes, en el caso del libro son todas adolescentes, y que estaba volviendo del colegio y que, bueno, en un barrio como Palermo, que vivía hacía mucho tiempo en ese edificio y que el portero la conocía, el encargado del edificio la conocía hace mucho. Eso es como, ¿no? Cuando se supo lo de Mangieri había como un impacto fuerte, Sí, porque además habían vivido 10 años juntos y aparentemente, no tenemos el testimonio de Ángeles lamentablemente, pero no había habido ningún problema. Ningún otro de los propietarios del edificio se quejaba o tenía ninguna queja con Mangieri. Mangieri dice ser inocente, hay que ver qué explicación da definitivamente, porque, como insisto, dio varias. María Elena, la fiscal plantea y lo va a acusar a Mangieri de abuso sexual seguido de muerte. La querella, tentativa de abuso sexual, homicidio, criminis causa y femicidio. En ambos casos, la pena es de prisión perpetua. ¿Qué crees que
va a pasar en el juicio, si es que se hace en octubre. Y hay que la discusión fundamental creo que va a estar dada en relación al ADN y es una discusión, como vos decías también, en relación mucho a las pericias para poder determinar si hubo, para la fiscal y la querella hay un intento de violación, pero recordemos que la primera autopsia daba que no lo había, entonces va a haber una discusión de muchos de peritos puntualmente, y la defensa va a tratar de revertir la prueba más contundente, porque recordemos que no hay nadie que haya visto la situación, la escena no se encontraron rastros de Ángeles ni en el sótano ni en el departamento, entonces no hay otros rastros objetivos de muestras genéticas en otras partes del edificio. O sea, se puede no saber la escena del crimen, se puede no saber el motivo de igual condenarlo. Por eso yo creo que Tenca va a ir por destruir la prueba más contundente que hay contra el encargado. La fiscal Azaro no va a ser la fiscal del juicio, porque como fue una fiscal muy cuestionada por la defensa, ella sola decidió apartarse, y va a ser Castro, que es un fiscal que está especializado en delitos sexuales. Digo, es muy difícil imaginar que Mangieri pueda resultar absuelto de ese juicio, ¿o no? Sí, salvo que logren revertir realmente, como ellos plantean, que hubo, que el ADN se pudo haber contaminado, que realmente esto lo logren demostrar, pero si no, ¿cómo llegó? ¿Y la familia? Abajo de las uñas. Claro. No sé si vos volviste a tomar contacto con integrantes de la familia durante este año. ¿De Mangieri o de la...? De Ángeles. La familia de Ángeles, salvo el padrastro, que fue quien más apareció en los medios. Públicamente, y sobre quien hubo alguna sospecha en su momento, insisto, tenía que ver con que esto de que Ángeles había vuelto a la casa y que ellos primero dijeron que nunca había vuelto, y eso despertó cierta sospecha. El padrastro está absolutamente descartado, se demostró por un video que estaba en el banco en ese momento. Él fue el único que siguió dando más notas. La familia decidió replegarse. El único que a veces, cuando hay algún trámite en tribunales, ha hablado más es el papá de Ángeles, pero en general lo hace a través de su abogado, el doctor Lanuse. La mamá, recordemos que en una de las últimas audiencias de la Cámara, que eran orales y que ellos podían participar, ella asumió que las pruebas que ella no había sospechado, porque uno, si lee las declaraciones, ellos no sospechaban de Mangieri, no, en ningún momento. Casualidad. El padrastro lo dijo de entrada, me sorprende totalmente. Pero que las pruebas que le había demostrado la justicia que tenían eran muy contundentes, y que que ella creía que realmente que era él quien había asesinado a su hija. Obviamente esto lo va a tener que determinar la justicia en un juicio que dicen que va a ser bastante largo y va a ser muy técnico, me parece, en estas discusiones, en la de la ADN. ¿Pero crees que puede llegar a haber alguna novedad que hasta ahora no...? Novedad, digo, importante, ¿no? Para la instrucción esto es un caso cerrado. Acá no hubo otra persona, para ellos están convencidos de que todo lo hizo solo Mangieri. ¿Y de la esposa de Mangieri? ¿Qué se sabe? La esposa de Mangieri en ese momento no estaba en la casa, así que no puede haber sido... Y además, al ser la esposa, sí, supongamos, ella sostiene la inocencia de él, pero supongamos que él le hubiese contado. Ella puede... Obviamente. O sea, el familiar directo puede no decir la verdad. Claro. Ella no estaba en la casa en ese momento, ella sigue creyendo en él, de hecho lo va a visitar todas las semanas al penal de Seiza, donde él está terminando el secundario y, también por su trabajo anterior, se dedica, vieron que en las cárceles los presos pueden trabajar, él se dedica a las tareas de limpieza y ahí esperando. No va a salir obviamente hasta el juicio oral y ahí ya... Que veremos si es en octubre. Claro. ¿No? Bien, gracias María Elena. Placer enorme, a ustedes por haber venido al cumplirse un año de la muerte de Ángeles Rawson. Nosotros nos vamos a ir hasta mañana.
Y si usted lo dice... Sí, nos vamos a ir esta mañana, le pido que venga, por favor. ¿Puedo venir? Sí, sí. ¿Me aceptan otra vez? Puede venir, sí. Bueno, vamos a charlar con Carlos Zavala mañana, porque nos hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos hoy que haya venido. Mañana estamos charlando con él sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente y el mundial. Muy interesante, por cierto. Y hay mucho de Hernán, porque ya mañana vamos a estar ahí de las puertas del inicio. Cada vez falta menos. Que tengan un buen martes. Chao. El amor de tus manos que a mí me daba.